capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 6. Gloria a Dios, aleluya. Te alabo, Jesús. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 7, verso 6 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Vamos a dejar que nuestro hermano Leo me presente en oración en este día. Gloria a Jesús. Gracias por tu palabra. Ellas son vivas, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque no hablamos de eres bueno, Señor. Que podamos ser edificados. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, hermano, esta porción de la palabra pareciera que fuera sencilla, pero tiene una gran enseñanza. Es muy significativa. Aquí nos habla de que Jesús estaba predicando, estaba ocupado, hablándole a la gente de la palabra de Dios. Y comienza el capítulo diciendo que después que él terminó todas sus palabras, él entró a Capernaum. Y había un siervo, un esclavo de un centurión. Un centurión es un oficial romano que estaba a cargo de 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión, 100. Dice la Biblia que él quería mucho a este siervo. Dice que estaba bastante enfermo, estaba a punto de morir. En Mateo 8 nos habla también de ese relato, y dice allí que él estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Quizá por la situación en la que estaba pasando se sentía muy mal. El centurión veía lo que estaba padeciendo su siervo. Estaba paralítico y también a punto de morir. Pero dice aquí la Biblia que él amaba a este siervo. Y cuando oyó hablar de Jesús, dice que envió unos ancianos judíos. Unos ancianos eran los dirigentes de la comunidad judía. Vemos que, como él pudo decir, los ancianos, ellos pudieron ir. Ellos ayudaron al centurión. Fue un pedido que no era para él, que no era para su mujer, para sus hijos, para un familiar cercano. Era para un simple siervo. Y podemos ver que los oficiales romanos se distinguían por ser opresores, por ser personas rudas, por ser personas que podían matar. Pero podemos ver que este centurión era diferente. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, en actitud de rogándole. No fue
autoridad y quiero que Jesús venga a sanar a mi siervo, ¿no? Rogándole. Y más adelante dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Una solicitud, rogándole a nuestro Jesús a que pudiera sanar a este siervo, a este esclavo. Aleluya. Dice la Biblia que fueron y le dijeron a Jesús que él era digno, gloria a Dios, de que se le conceda esto. Qué lindo, que vayan donde una persona a hablar por alguien, que vayan a hablar por usted, y cuando vayan a hablar por usted se le diga: esa persona es digna de que se le haga tal petición. Aleluya. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación. Él no era judío, era un gentil y amaba el pueblo judío. Y no solamente que amaba la nación, sino que nos edificó una sinagoga. No era poca cosa. Edificar, hacer una edificación de una sinagoga, de un templo, era porque amaba mucho el pueblo judío. Y no solamente amaba al siervo, quizá muchos lo pudieran ver inferior, un esclavo, sino que amaba a todo, a toda una nación. Gloria a Jesús. Y más adelante continuamos leyendo y dice que cuando ya Jesús estaba acercando a la casa, dice que el centurión ahora envía otros amigos. Tenía amigos que podía contar con ellos. Y iban y daban el mensaje. Y dice la Biblia que el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué fue lo que le dijeron los ancianos a Jesús cuando fueron a solicitar que vaya a sanar al siervo del centurión? Que era digno. ¿Y qué dice él? Que Jesús no era digno de entrar. Él no se sentía digno. Qué lindo, hermanos, cuando tenemos ese sentir de que no somos nada importante en cierto sentido, ya que él era una autoridad, era una persona grande, importante en la sociedad, pero él no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa. Pero la otra persona, los demás lo veían como que sí era de importancia, era digno. Dice la Biblia en Proverbios 27:2: alábate el extraño y no tu propia boca, al ajeno y no los labios tuyos. Vemos que hay mucha gente que le gusta alabar, dice: yo soy, yo tengo, yo esto. Pero él no era así. Era un hombre verdaderamente noble y humilde a pesar de la autoridad que poseía. Y nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras, dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Wow. Con solamente tú decir la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Es probable que él no conocías a Jesús. Y yo sé que muchos hubieran querido que Jesús fuera a su casa, brindarle quizá café, sentir que alguien importante estaba en su casa, que lo visitó, que todo un pueblo viera que allí había una persona importante, pero a él no le importó esto. Quizás por el estima que se le tenían a esos soldados, él sabía que Jesús no era digno de entrar. Aleluya. Pero la fe del centurión era tan grande que dijo: solo di la palabra, solo di la palabra que mi siervo va a sanar. Wow, cuánta fe, gloria a Jesús. La palabra de Dios tiene poder y el centurión ya lo sabía. Gloria a Jesús. Dice la Biblia en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En Isaías
48 dice, la hierba se seca y se marchita la flor. Gloria a Jesús. Y porque como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y la semilla al que siembra, el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera. Será prosperada en aquello a quien yo la envíe. La palabra de Dios será prosperada a quien el Señor se la envíe. Por eso no me canso de confiar y de pregonar las promesas que están en la Biblia. Esas promesas que fueron dadas, gloria a Jesús, aleluya, para que nosotros confiemos, ya fueron dichas por Jesús, ya fueron dichas por nuestro Dios. Solamente tenemos que confiar como el centurión, tener fe de que se hará, gloria a Jesús. Pero es la fe que mueve esto, aleluya, es la fe que mueve esto. Dice la Biblia, aleluya, más adelante, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Él sabía lo que un don de mando, él sabía lo que ejercer la autoridad, y él sabía que Jesús tenía autoridad para hacer eso, que él no lo podía hacer. Allí Jesús era el todo poder, toda autoridad para sanar y hacer cualquier milagro. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús, santo eres Dios. Dice las Sagradas Escrituras que Jesús se maravilló. Wow, eso no es cualquier cosa, eso es algo fuerte, que Jesús se maraville de usted, que Jesús te lo deje sorprendido. Gloria a Jesús. Y dice que no había encontrado tanta fe en Israel. Eso es mucho que decir, hermano. Ni en sus discípulos, ni en lo que tenía alrededor, quizás ni en sus propios familiares. No había encontrado tanta fe como un gentil, como un soldado, un centurión. Aleluya, aleluya. Alaben a Dios, hermanos. Dice la Biblia que el siervo aquella misma hora fue sano. Gloria a Jesús. Preguntaron, ¿en qué momento se sanó? Cuando hablaba el centurión con Jesús. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que la palabra de Dios tiene tal poder que está desde la creación, desde que dijo, hágase la luz, hágase el mundo, fue con la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Ahí está hablando de la palabra de Dios. El verbo era Dios. ¿Se acuerdan del episodio cuando estaban los discípulos en el mar y había una fuerte tormenta, que estaban atemorizados que se iban a hundir? ¿Cómo Jesús calmó la tormenta? Con su palabra. Calla y enmudece. Aquí se quedaron sorprendidos ahora los discípulos. ¿Cómo un hombre con solamente hablar la palabra, la autoridad que tenía Jesús, solamente con hablar el milagro ya estaba hecho? Gloria a Jesús. Aleluya. Lo que podemos aprender en este día, en este mensaje son varias cosas. Lo primero es, ¿cuál es la enseñanza que nos trae el centurión? La nobleza y la humildad, aparte de que usted tenga autoridad. Y hay una palabra que le dice empatía. Eso es muy importante desarrollarla. Y desarrollarla con el tiempo. Cada vez que uno va, gloria a Jesús, madurando, se puede desarrollar la empatía con el otro. Sí, porque los niños son muy egoístas.
Desde que nace comienza con el yo, es mío, es mío. Quizá los jóvenes, los adolescentes también. Pero comenzamos a madurar y a tener empatía. Y no solamente porque sabemos el beneficio y lo lindo del valor, sino porque la Biblia así lo demanda. Gloria a Jesús. La nobleza, la humildad, la sencillez del centurión. Gloria a Jesús. No se creía más que nadie. Gloria a Dios. Sino que amaba a todo el mundo. Amaba a todos. Amaba a su esclavo. No era opresor. No se alababa. Gloria a Jesús. Algo bien importante, la fe en Jesús. Muchas veces somos cristianos, profesamos que somos cristianos y no tenemos fe. Comenzamos cualquier situación a sentirnos desesperanzados. ¿Cómo voy a solucionar esto? Con la mano en la cabeza. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora con qué voy a hacer? No, el gentil no fue así. Gloria a Jesús. El centurión tuvo fe, conocía que Jesús tenía poder y solamente con su palabra podía el milagro ser un hecho. Gloria a Jesús. Otro punto importante es maravillar a Jesús, hermanos. Vamos a tratar de maravillar a Jesús cada día con nuestras acciones. No es fácil. Sé que no es fácil sorprender y maravillar a Jesús, pero cuando usted maravilla a Jesús, usted no contrita al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Con lo que nosotros hacemos, vamos a maravillarlo con nuestras actitudes, con nuestra fe, con nuestra forma de vivir. Gloria a Dios. Con nuestra templanza, con nuestro accionar. Aleluya. Gloria a Jesús. Y lo más importante, que el siervo fue sano. La solicitud que él quería se cumplió porque él creyó. Aleluya. ¿Cuántos están aquí dispuestos a maravillar a Jesús? Gloria a Jesús. Propóngase. Vamos a proponerlo. Cuando lo tenemos en mente, entonces cada vez que vamos a hacer algo o estemos en algún lugar, nos vamos a recordar y tenemos cautela para hacer cualquier cosa. La palabra de Dios es de doble filo, corta hacia allá y también para mí. Podemos aprender, hermanos, cada día, y tenemos que saber que tenemos que estar bajo la voluntad y la autoridad de Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra que es de doble filo, que corta, es cortante. Gloria a Jesús. Y sobre todo es sanadora. Gloria a Jesús. Nos trae promesas bonitas y lindas que Él cumple para que nosotros podamos, gloria a Jesús, poseerla, atesorarla, gloria a Jesús, y disfrutar de ella. Que el Señor la continúe bendiciendo en este hermoso día. Hasta aquí, gloria a Jesús, el mensaje. Así que espero que el Señor haya hablado a sus corazones, a su vida, y que podamos, gloria a Jesús, poner en práctica, gloria a Dios, todo lo que nosotros podamos escuchar, aprender y leer en las Sagradas Escrituras. El hermano Leo con nosotros.